Clase número 2, operaciones con números reales. En esta parte, en esta clase más bien, vamos a estudiar cómo se realizan estas operaciones, ya sea con un número real, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar la primera, ¿de acuerdo? Entonces la primera son muy sencillas. Entonces es la suma de números reales, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos proceder con la suma de números reales? Pues bueno, nosotros podemos hacer simplemente definir un número A que sea igual a 3 y un número B que sea igual a 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la suma de A más B va a producir un número C, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué sería? Bueno, ahora sustituyendo, A es igual a 3, entonces sería 3 más B es igual a 5, sustituimos por 5 y esto es igual a un número C. Entonces 3 más 5 es igual a 8. Entonces de esta manera es como se realizan las sumas. Y vamos a realizar otro ejemplo muy sencillo, ¿no? Suma de números reales. Ahora vamos a definir la resta de números reales, ¿de acuerdo? Entonces, para resta de números reales, pues únicamente vamos ahora a definir un siguiente número. Este siguiente número es A es igual a menos 2 y B es igual a 4. Vamos a poner 6. Bueno, entonces ahora simplemente sustituimos. ¿Quién es A? A es igual a menos 2 más B, en este caso B es igual a 6, ¿de acuerdo? Entonces sustituimos por 6 y ahora ¿cuál sería ese resultado? Pues bueno, ese resultado ahora sería menos 2 más 6. Esto por definición sería igual a 4, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente aquí estamos aplicando, se dan cuenta, las propiedades de los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, estas propiedades de los números reales tienen que realizarse con cuidado, ¿de acuerdo? Debido a que en algunos casos nos podríamos confundir, pero esto lo argumentaremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, también, ¿qué podemos hacer? ¿Se dan cuenta? Podemos también multiplicar números, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a suponer que estamos multiplicando números reales, ¿de acuerdo? Multiplicar dos números reales. Entonces, la multiplicación, pues ahora nuevamente vamos a utilizar un ejemplo, que A es igual a menos 3 y B es igual a 4, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo procedemos? Bueno, si sustituimos, ahora A es menos 3 por 4, ¿de acuerdo? Entonces, es menos 3 por 4. Recuerden, las leyes de los signos es menos por más, es signos distintos, entonces es menos. Entonces, sería 4 por 3 o 3 por 4 sería 12. La respuesta es menos 12. Entonces, estas son las operaciones básicas que se pueden realizar con los números reales. Pero si queremos estudiar temas más complejos, pues necesitamos algo que se le conoce como fracciones, ¿no? O expresiones racionales, que es lo que comentamos en la clase anterior de los números racionales, ¿no? De hecho, aquí es donde más se utiliza, ¿no? En las fracciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí podemos también sumar fracciones, ¿de acuerdo? También podemos restar fracciones y multiplicar fracciones. Sumar, restar fracciones. Aquí está la fórmula, ¿se dan cuenta? Restar fracciones. ¿De acuerdo? Entonces también podemos multiplicarlas. Multiplicar. Aquí está la fórmula también y dividir. Vamos a escribirlo. Entonces, estas son las operaciones que se pueden realizar con los números racionales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a relacionar cada uno? Bueno, pues se dan cuenta, la resta es una fórmula más o menos a la de la suma, que aquí está, ¿no? Entonces, suma de fracciones es la fórmula número 4. 4, vamos a llamarla general la número 5.
Sumar o restar fracciones básicamente es la misma fórmula. Multiplicar fracciones es la regla 6. Y la división de fracciones es básicamente la regla número 7. Entonces vamos a repasar un poco. ¿Cómo vamos a repasar y argumentar esto? Pues bueno, vamos a analizar el ejemplo que se encuentra a un costado. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero multiplicar dos números, estos dos números, A por D entre B por D, ¿se dan cuenta? Tenemos en común D. Aquí existe un número en común. Entonces, esto necesariamente va a ser 2 por 3, sería 6, 5 por 3 es 15, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos ir simplificando. Recuerden que en expresiones algebraicas y de fracciones siempre se debe de encontrar la mínima expresión de los números reales, ¿no? Es decir, escribirlo en múltiplos o en factores, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las características más importantes. Entonces, también podemos analizar lo siguiente. A entre menos B es igual a menos A entre B. ¿Por qué? Nuevamente recuerden lo siguiente. Más entre menos son signos distintos, entonces el resultado es menos. Y aquí se ve ejemplificado claro. 2 entre menos 5 es igual a menos 2 entre 5. ¿Por qué? Porque si dividimos signos diferentes, pues esto siempre nos resulta negativo. ¿Qué pasa? Nuevamente, por si no lo recordaban, el número que se encuentra arriba se le conoce como nominador y el que se encuentra abajo de la división o de la fracción se le conoce como denominador, ¿de acuerdo? Entonces, nominador y denominador. Entonces, ¿cómo le hago para sumar fracciones? Para sumar fracciones, cuando tienen el mismo denominador, disculpen, lo único que tendremos que hacer pues es sumar los nominadores, ¿de acuerdo? Entonces se dan cuenta, 2 quintos más 9 quintos es igual a que si yo tuviera 2 más 9 entre 5 y esto da 11 quintos. ¿Por qué? Vamos a hacerlo en esta parte, ¿no? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces vamos a insertar una ecuación por aquí y esto nos está diciendo que 2 quintos, 2 entre 5, más 9 quintos, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer de la forma tradicional, muy bien. Entonces esto, como podrán observar, va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser igual a lo siguiente, ¿de acuerdo? 2 quintos más 9 quintos es igual a... Si utilizamos la regla número 5, se dan cuenta, la suma de fracciones es A por D, aquí está, más B por C. Es la multiplicación cruzada entre B por D. Entonces vamos a hacerlo. 2 por 5, entonces esto quedaría 2 por 5. Vamos a ponerlo en paréntesis, ¿ok? Sería 2 por 5 más 5 por 9. 5 por 9. Y esto va a ser dividido entre 5 por 5. Entonces, esto es 5 por 5. Muy bien. Entonces, vamos a realizarlo. Esto es 2 por 5, es 10. Esto es 10. Más 5 por 9 es 45. Más 45. Entre 5 por 5, que es 25. Muy bien. ¿Y esto a qué sería igual? Bueno, 10 más 45 es 55. ¿De acuerdo? 55 entre 25. Y esto, si le seguimos aplicando las reglas, pues encontraremos que esto va a ser igual a 11 quintos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, 10 por 5 es 55. Y si lo divido entre 5 por 5, pues esto se cancelaría, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces sería 11 por 5. Como que lo estoy factorizando, no sé si estén familiarizados con el término, ¿de acuerdo? Entonces esto sería 11 por 5 es igual a 55, ¿verdad? Entre 25. Y se dan cuenta, bueno, el 25 se escribe como 5 por 5. Y se dan cuenta, yo puedo cancelar un 5 arriba y un 5 abajo.
Entonces esto queda como 11 quintos. Entonces nótese que no importa mucho la forma en la que yo esté resolviendo el problema. Muy bien, entonces esto es como un repaso básicamente de algunas cosas que ya saben. Igualmente, ahora la multiplicación. La multiplicación es, se puede decirlo lineal, ¿no? Es nominador con nominador, denominador con denominador. Entonces esto es A por C es igual a C entre B por D. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace? 2 por 7 es 14, 5 por 3 es 15. Entonces, la respuesta de esta multiplicación de fracciones es 14 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con la división. La división tal vez podría ser o alguna de las más complicadas, ¿no? Pero vamos a hacer esta división paso a paso. Muy bien. Entonces, hay algunos métodos para realizarla, pero el más conocido es este, que la división es cruzada, ¿de acuerdo? Entonces, A por D, ¿de acuerdo? Esto es A por D entre B por C. Y aquí lo tenemos, esta es la regla. O algunos la conocen como la regla del sándwich, o la regla de los medios con medios, extremos con extremos. Vamos a realizar esta operación, ¿de acuerdo? Vamos a realizarla a pie. Entonces esto va a ser entre alguna fracción y esto es 7 tercios, ¿de acuerdo? Entonces reacomodamos la expresión de esta manera y únicamente lo que hacemos pues es reescribirla, ¿no? Entonces esto es 2 quintos. 2 quintos, ¿se dan cuenta? Esta es la fracción que tenemos. Esta es la que vamos a resolver. 2 quintos entre 7 tercios. Y lo reacomodé de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, extremos, los extremos serían los denominadores. Extremos con extremos y medios con medios, ¿de acuerdo? Entonces sería 2 por 3. Esto sería igual a 2 por 3, 2 por 3 entre 2 por 3 entre 5 por 7, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos resultaría de la operación, ¿no? Entonces sería 2 por 3, sería 6. Y 5 por 7, aquí lo tengo, 5 por 7 sería 35. Entonces de esta manera es como se resuelven las expresiones fraccionarias, ¿no? Y cómo se resuelven. En ejemplos posteriores realizaremos algunos ejemplos más avanzados, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente. Una vez que nosotros sabemos cómo operar, cómo sumar distintos números, nosotros podemos describirlos mediante otra técnica. ¿Y cuál sería esa otra técnica? Bueno, nosotros conocemos que hay algo que se le conoce como recta de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, la recta de los números reales no es más básicamente que una línea que contiene a todos los números. Esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque esto nos permitió encontrar un orden en los números. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pudimos ordenar los números como 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Y asimismo los negativos. Entonces, la recta de los números reales nos sirve para posicionar y ordenar los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos utilizar la recta de los números reales para identificar la posición. Nótese que ahora ya estoy introduciendo otro nuevo concepto, que es que cada uno de estos números y cada número real tiene una posición definida en la recta de los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, esa recta de los números reales, ¿cómo la puedo representar? Pues bueno, yo tengo que definir un origen. El origen siempre es el número 0. Entonces vamos a escribir aquí. Ese es el número 0. ¿De acuerdo? O el concepto, a algunas personas se les complica mucho decir que el 0 es un número, ¿no? Es algo complicado, sinceramente. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cómo podríamos identificarlo? Una vez que definimos nuestro origen, pues para la derecha están los números positivos y para la izquierda están los números negativos. Entonces, como he dicho, cada uno de estos números tiene una posición. Si nosotros comenzamos a dividir en unidades esta recta L, aquí estaría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el menos 3, menos 2, el menos 10, menos 20, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores va a tener una posición asignada y podremos describir aquellos que tampoco son enteros. Por ejemplo, en este menos 1 medio es menos 0.5. ¿Se dan cuenta? Debe de estar a la mitad entre menos 1 y 0. Entonces, esto es lo que queremos decir con posición. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con otro hecho muy importante. Como hemos dicho que los números poseen un orden, algunos valores son más grandes que otros. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo podemos analizar mediante una simbología esta terminología, ¿no? Lo que queremos decir que un número A es mayor que B, esto se realiza mediante el siguiente símbolo. El símbolo, mayor, se le conoce como el símbolo mayor. A es mayor que B. ¿Y cómo sé que A es mayor que B? Bueno, si la resta de estos dos números, de A menos B, es positiva. Esto quiere decir que A es mayor que B porque el resultado fue positivo. ¿Qué pasaría si ahora A es menor que B? ¿Cómo podría decir que A es menor que B? Bueno, si la resta de A menos B es negativa, se determina que este valor de A es muy inferior o es inferior a B. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba, 5 es mayor que 3. ¿Por qué? Porque si restamos 5 menos 2, 5 menos 3 es igual a 2. Entonces, esta resta es positiva. Por lo tanto, 5 es mayor que 3. Vamos a restar lo siguiente. Menos 6 es menor que menos 2. ¿Por qué? Porque menos 6 menos por menos 2 es igual a menos 6 menos por menos. Recuerden, signos iguales multiplicados se hacen positivos, ¿no? Entonces sería menos 6 más 2. Entonces menos 6 más 2 es igual a menos 4 y como esto es negativo, entonces se dice que menos 6 es menor que menos 2. Y aquí queda más claro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Menos 6 está como en esta posición y el 2 está aquí. Entonces se dan cuenta que este es muchísimo más negativo que el menos 2. Es por eso que menos 6 es menor. Y así sucesivamente podemos ir analizando qué número es mayor o menor, únicamente con la resta de los dos números, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos calcular cuántas unidades se ha desplazado o cuántas unidades es más negativo o más positivo algún valor? Bueno, nosotros podemos definir la distancia entre dos puntos, ¿de acuerdo? Es decir, qué distancia o cuántas unidades o cuántos números hay desde 1 a 5. Pues esto se hace de la manera siguiente. Yo tengo que identificar mi valor principal y mi valor principal tengo que darle un origen, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir con origen? Bueno, pues ¿a dónde voy? Yo voy de 1 a 5, entonces, ¿cuál es mi punto de partida? Mi punto de partida es A, que es igual a 1, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí, A es igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Y hacia dónde voy? Si se dan cuenta, yo voy hacia esta dirección. Entonces, nótese que ahora yo estoy introduciendo un nuevo concepto, que ahora la dirección hacia dónde tiene una tendencia, ¿no? Entonces, yo voy hacia ahora el otro valor. Yo voy hacia 5, muy bien. Entonces, B es igual a 5. Entonces, ¿cuántas unidades hay desde A igual a 1 a 5? O desde 1 a 5, ¿cuántas hay? Pues yo puedo calcular eso contando así con 1, 2, 3, 4 valores. Entonces hay 4 valores o 4 unidades desde A a 5. Pero esto yo lo puedo calcular con la definición de la distancia entre dos puntos.
¿Y cómo lo realizo? Bueno, esta es la notación. La notación de distancia es esta. Entonces, esto significa que es la distancia. La notación significa que es la distancia desde el punto a el punto B. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está indicando esta ecuación. ¿Y cómo lo voy a realizar? Bueno, esto se va a realizar de la manera siguiente. Supongamos que A es igual a 1, como habíamos analizado en el ejemplo, y B es igual a 5. Muy bien, entonces, ¿cómo calculo la distancia? Bueno, la distancia de 1, recuerden que A es 1, a 5 es igual a, recuerden que el valor absoluto es siempre nos arroja un resultado positivo, ¿no? Es decir, si yo le saco un valor absoluto a menos 6, pues el valor absoluto va a ser 6. El valor absoluto de 3, pues es 3. El valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto lo que hace es hacer positivo al número, ¿no? Dado caso de que resulte negativo, ¿no? Entonces me dice que B menos A. ¿Se dan cuenta? Yo voy a B, entonces B es 5 menos A, pero A es 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto que sigue sería igual, 5 menos 1 es igual a el valor absoluto de 5 menos 1 es 4 en valor absoluto. El valor absoluto de 4, pues el valor absoluto de 4 es 4. Recuerden que el valor absoluto siempre lo hace positivo. Entonces vamos a realizar algún otro ejemplo sencillo. Entonces, ahora vamos a suponer que la distancia es de los puntos desde menos 3. Yo voy desde menos 3 a menos 5, ¿de acuerdo? Menos 6. Entonces vamos a proceder de la manera siguiente. Ahora, mi fórmula de la distancia me dice que yo tengo que calcular desde cuántas unidades hay, cuántos elementos hay desde A, que es igual a menos 3, ahora es menos 3, B, que es igual a menos 6, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo siguiente que yo voy a analizar es menos 6, muy bien. Entonces esto es 3, por otra parte es menos 6. Entonces, ahora sí, la distancia, la fórmula de la distancia es la siguiente. B es menos 6, yo voy a menos 6, recuerden, menos, ¿desde dónde fue mi punto de partida A? Desde menos 3, ¿de acuerdo? Entonces se lo pongo en paréntesis. Y ahora este es el resultado que nos debe de arrojar. Entonces vamos a realizarlo. Valor absoluto, recuerden, y esto queda menos 6 y menos por menos 3, pues queda más 3, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, menos 6, esto es igual a menos 6 más 3, esto queda como menos 3, ¿de acuerdo? Y el valor absoluto de menos 3, pues es 3. Entonces, esto nos dice que hay 3 unidades, en la distancia desde menos 3 a menos 6, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que estamos analizando en esta pequeña introducción, ¿no? Entonces, nuevamente, si alguien tiene una duda, puede escribirme con confianza, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos que nos comentan de cómo calcular las distancias entre puntos. ¿Se dan cuenta? Yo ahora tengo los puntos A, B, C y D, y estos tienen coordenadas de menos 5, menos 3, 1 y 6, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría, vamos a analizar este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que aquí vamos a definir una recta, ¿de acuerdo? Entonces, la recta que vamos a analizar es la siguiente. Supongamos que tenemos esta recta. Esta recta es la recta de los números reales. Vamos a definir un origen y nuestro origen está aquí.
y este origen pues es 0, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí ustedes pueden partir e identificar todos los números. ¿De acuerdo? Este es mi origen, este es 0, entonces yo tengo menos 5 va a estar por aquí, menos 3 por aquí, 1 va a estar aquí y 6 aquí. Entonces, a nosotros nos están pidiendo calcular lo siguiente. Me dice, encuentre la distancia de A a B, coma, la distancia de C a B, coma, la distancia de el origen a A y la distancia de C a D, ¿de acuerdo? Entonces, esto se realiza mediante lo siguiente, utilizando la fórmula de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con esta fórmula y cómo analizarla, ¿no? ¿Se dan cuenta ahora A? ¿Quién es A? Bueno, A nos dice respectivamente, cuando dice respectivamente es que cada uno corresponde al orden donde se está hablando. Entonces, A es igual a menos 5, los voy a poner aquí para que no se confundan. A es igual a menos 5, B es igual a menos 3, C es igual a 1 y D es igual a 6. Muy bien, entonces estos son los valores. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer es sustituir. Entonces este ejemplo lo dejo como lectura como ejercicio al lector o al estudiante y yo voy a explicarles un poco más dónde se encuentra cada uno de estos valores, ¿no? Entonces vamos a suponer que el 5, menos 5 está aquí, ¿de acuerdo? Entonces este es menos 5, por aquí estaría el menos 3, ¿de acuerdo? Por aquí estaría 1, ¿de acuerdo? Y por acá estaría el 6. Entonces estos son los valores que yo tengo. Muy bien, entonces vamos a insertarlos. Este es el valor de A es igual a menos 5. Por otra parte tengo el valor de B que es igual a menos 3, ¿de acuerdo? Otro valor que tenemos aquí es el 1, este C es igual a 1, y finalmente tenemos D que es igual a 6, ¿no? Entonces nótese cómo aquí se ha calculado la distancia en el ejemplo, ¿no? D es igual a 6. Entonces, lo que estamos buscando determinar es cuál es la distancia, vamos a suponer, de A a B. Vamos a analizar el siguiente, de C a B, ¿de acuerdo? Entonces, nótese que la dirección es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿se dan cuenta? Si yo calculo de A a B, mi flecha va de la manera siguiente, es de A a B, que sería esta, entonces mi orientación va hacia la derecha. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero calcular desde, desde 0, es decir, desde el origen a el valor A? Entonces, ahora lo que yo estaría analizando sería esta flecha, muy bien, o intentar determinar esta distancia, ¿no? Desde este punto hasta A, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo hacen, si se dan cuenta, tenemos que identificar muy bien cuáles son mi origen y mi punto final. Entonces, aquí es muy importante que identifiquen el origen. Pero con origen me refiero a desde dónde quieren calcular la distancia, no con este origen, sino desde aquí quiero calcular A, o en este caso desde A quiero calcular cuántos números hay a B. ¿De acuerdo? Eso se le conoce como origen. Entonces, identificar el origen y el destino. Entonces, el origen normalmente es A, no se confundan porque aquí hay más letras, vamos a llamarlo punto inicial y punto final.
¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como se calculan las operaciones con números reales y cómo se calculan las distancias entre sí. Nuevamente me despido. Si alguien tiene una duda, no duden en escribirme o si tienen algunas complicaciones, siempre estaré para ayudarles y para asesorarlos, ¿no? Entonces, hasta pronto, que se estén cuidando, nos vemos.